Hoy vamos a hablar sobre la antigua Grecia. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la antigua Grecia se localizaba en la zona oriental del Mediterráneo y fue el resultado de la fusión de distintos pueblos que vivieron en el sur de la península balcánica, las costas de Asia Menor y las islas del mar Egeo. También debemos decir que todos ellos compartieron una misma lengua, religión, cultura y territorio al que llamaron el árabe. Su origen se remonta al tercer milenio antes de Cristo, cuando se asentaron y crecieron allí unos pueblos que alcanzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y que se organizaron en ciudades-estado independientes llamadas polis. Continuemos hablando un poco más sobre esta antigua Grecia, particularmente sobre sus periodos. Bien, comenzando con el periodo micénico, debemos decir que es el periodo que transcurre entre el año 200 y 1100 a.C. Su nombre deriva de las islas de Micenas, centro entonces de las actividades del pueblo aqueo, pueblo guerrero que invade Creta, toma su cultura y se expande conquistando Troya y Mileto y otras tierras lejanas como Turquía o Siria. También debemos agregar que su modelo de gobierno, reinos independientes con ciudades amuralladas, jefe supremo y consejo de jefes y hombres libres, sirvió para los modelos europeos posteriores. Su dominio termina con la llegada de los dorios en el siglo VIII. Siguiendo con el periodo homérico, debemos decir que se llama así porque la información de este periodo ha salido de la Odisea, obra de Homero. A partir de la guerra de Troya se fundan nuevas ciudades que, al estar algo aisladas, dan nacimiento a la polis que ya conocemos. Esto fueron 300 años. Siguiendo con el periodo arcaico, debemos decir que este periodo de la civilización griega dura 3 siglos y tiene que ver con la consolidación de la polis, la expansión comercial y colonial. Y también en este periodo nace la democracia griega. Continuemos con el periodo de la Grecia clásica, pues es el periodo del esplendor de la civilización griega, momento en el que brilla Atenas como centro comercial, intelectual y financiero. También está Esparta y se produce la guerra del Peloponeso entre ambas polis. Sigamos hablando un poco más sobre esta antigua Grecia, particularmente sobre sus características. Comenzando con las características sociales. La sociedad griega estaba fuertemente influenciada por el concepto de ciudades-estados o polis. Eran ciudades que se gobernaban de manera independiente una de las otras, formando, sin embargo, parte del conglomerado total de una civilización que mantenía numerosas características comunes. El gobierno de las polis estaba a cargo de un regente que ostentaba el cargo de manera vitalicia, la cual la convertía en una suerte de rey. Esto llegó a propiciar el establecimiento de tiranías. Atenas dio un paso importante en este sentido al establecer un sistema de gobierno donde los ciudadanos participaban en conjunto. Esto fue el germen de lo que se conoce hoy como la democracia. Sigamos con las características económicas. Debemos decir que si bien los antiguos griegos desarrollaron hasta un cierto punto la agricultura, cabe destacar que el terreno no es el más adecuado para tal práctica, debido a la abundancia de montes escarpados. Sí desarrollaron mucho mejor una economía marítima, basada en la pesca, pero sobre todo el comercio. Esto también les permitió una gran expansión en diferentes épocas, dando a la civilización griega todas las características de un imperio. Sigamos con el arte y la cultura. El arte griego tuvo sus primeras manifestaciones a través de tallas de maderas y piezas de alfarería decoradas con escenas de diversa índole, donde la figura humana aparece estilizada. Sus manifestaciones más complejas se manifestaron posteriormente a través de la escultura, donde destacan la pieza de Praxíteles o Filias.
También desarrollaron enormemente la literatura, la poesía y el teatro. Nombres como Sófocles, Esopo, Safo y Homero resultan imprescindibles en cualquier reseña literaria sobre la antigua Grecia. También debemos decir que la arquitectura muestra su mayor nivel en la construcción de templos y teatros, la mayoría al aire libre. Continuemos con la ciencia. Debemos decir que Grecia se considera el semillero de gran parte del conocimiento científico actual. A partir del desarrollo de la filosofía, concebida como el gusto o la afición por el conocimiento, se desarrollaron disciplinas como matemáticas, física, astronomía, mezclada con astrología o ciencias naturales. También se puede citar muchos nombres al enumerar la contribución griega a la ciencia: Euclides, Pitágoras, Arquímedes, Demócrito, Eratóstenes, Aristarco y Tales. También debemos destacar que aunque destacan principalmente tres grandes filósofos, uno tras otro, modelaron el esquema de pensamiento de la civilización occidental. Nos referimos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Sigamos hablando sobre la religión de esta civilización. Se considera que existía una estructura básica y una jerarquía donde Zeus, hijo de Cronos, era el rey de los dioses. Los diferentes intereses y actividades humanas tenían un dios o diosa que los representaba de diferentes asuntos, como por ejemplo Eros, que se ocupaba del amor, Afrodita de la belleza, Ares de la guerra y una extensa variedad de semidioses y criaturas que poblaban los altares de la antigua Grecia, dedicados a diversos asuntos de intereses humanos. Sigamos hablando un poco más sobre esta antigua Grecia, particularmente sobre su decadencia. Bien, debemos decir que hacia los siglos 4 a.C. y 3 a.C., esta cultura entró en un proceso de decadencia bastante pronunciado. La disminución de la actividad científica, las guerras internas y contra otras culturas en el siglo I a.C. También los griegos fueron conquistados por el creciente y ya poderoso Imperio Romano. Sin embargo, la casi totalidad de los valores culturales y modos de pensamiento griegos pasaron a los romanos casi sin cambios, al punto de que se suele hablar de la antigüedad en términos de cultura greco-romana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Muy bien, recordar que es importante establecer que Grecia va a establecer toda la base de Europa, pues, ¿no? En cuanto a leyes, en cuanto a formas de gobierno, en cuanto a lo que va a significar propiamente todas estas condiciones que le van a permitir justamente a los griegos, ¿no? Digamos, dar inicio a todas estas concesiones o a la formación de lo que van a ser los estados, ¿no? Roma va, digamos, a asimilar, ¿no?, casi toda la cultura griega y que propiamente la va a transformar y la va a aplicar de, pues, los diferentes reinos bárbaros, el Imperio Bizantino, y que propiamente ya más adelante se va a expandir a nivel mundial, pues, ¿no? Muy bien, vamos a establecer, pues, ¿no?, estas condiciones. Primero, la ubicación. Dice así: península de los Balcanes. Vamos a ver todo este marco en el cual se va a desarrollar, pues, nuestra cultura, básicamente, pero tendrá sus inicios en la isla de Creta, ¿no? Veremos que en el norte estará, pues, ¿no?, la cadena de montañas de Macedonia, un territorio bastante áspero que más adelante también va a emerger. Tendremos al este el mar Egeo, toda esta zona del mar que va a ser propiamente su zona comercial, desarrollado, ¿no?, con lo que va a implicar, pues, ¿no?, la talasocracia, que es el comercio marítimo. Tenemos al sur el mar Mediterráneo, vuelvo a mencionar, con la isla de Creta cuando dan los inicios, y también el contexto en el cual se, pues, ¿no?, va a darse también lo que es la Magna Grecia, la Grecia continental, ¿no?, en el norte de África, y por el oeste el mar Jónico, pues, ¿no?, que va a dar luz también a lo que es la Magna Grecia, pues, ¿no?, en la península de Italia. Continuando acá, vamos a hablar de los periodos. Primero, el periodo cretense. Representa el periodo formativo de la cultura considerada matriz de Europa. Pues, ¿no? Vamos a ver cómo se va a dar en la isla de Creta. Caracterizado por sus palacios Nosos, Faestos, Malia o Sacro y Agia Triada.
Se trata de amplios complejos desarrollados alrededor de un patio central donde tenían lugar las fiestas, sin plan regular. Los muros interiores de estos palacios están decorados con frescos de vivos colores que manifiestan gran expresividad, naturalidad y viveza. Representan escenas de la naturaleza, paisajes florales, animales exóticos, ambientes marinos, procesiones y tauromaquias. Vamos a ver un país donde se va a desarrollar mucho el comercio, el arte, y no va a haber temor por un tema de carácter militar, pues no, todo se va a desarrollar en pro del comercio, y esto es importante porque más adelante con la invasión de los dorios va a mejorar, pues no, toda esta condición, ¿no? ¿Ok? Ok, no, el lenguaje inclusivo todavía falta mucho para que se determine, ¿no? Lo mío ha sido un lapsus sin querer. Okay, entonces, bajo este concepto, vamos a ver cómo, pues, ¿no? El periodo cretense va a iniciar todo este proceso de conocimiento o de condiciones culturales que propiamente se van a aplicar, ¿no? A lo largo de toda la cultura griega. Su leyenda sobre el rey Minos y el Minotauro creó la imagen de una monarquía que gobernaba la isla, ¿no? La sociedad cretense se muestra abierta a los contactos con el exterior. Era importante mantener esta condición de apertura, dado el comercio que, pues, ¿no? Por el cual sobrevivían, así que no podían darse el lujo todavía de ser autosuficientes. Bueno, ninguna cultura en la antigüedad ha sido autónoma o ha sido, digamos, de carácter autárquica, ¿no? Ha sido de carácter cerrada. Todo lo contrario, ¿no? Siempre ha habido una predisposición al comercio, una predisposición al intercambio, al conocimiento, o al intercambio cultural también, y que lo que ha determinado en algún momento, pues, ¿no? Buscar la posesión de otros lugares, ¿no? Es por eso que se van a dar origen a las guerras o las invasiones, pues, ¿no? También cabe destacar el conocimiento de la escritura desarrollada en 3 sistemas, ¿ok? El más tardío, cuya lengua es el griego, fue descifrado en 1953. Esta cultura fue descubierta por el estudioso Arthur Evans, ¿no? Su decadencia se produce por la oleada migratoria de aqueos, pues, ¿no? Primitivos pobladores, que estos aqueos en un primer momento van a llegar de forma comercial y luego serán de manera militar, pues, ¿no? Van a comenzar a invadir las ciudades cretenses. Ahora, el periodo cretomicénico es una especie de renacimiento de Creta, pues, ¿no? Pero ya con el desarrollo o el marco de control por parte de reyes, ¿no? De la época micénica. Sobresale como una sociedad guerrera que conoce el carro y el caballo. Las ciudades más representativas de este periodo son Micenas, Tirinto y Troya. Esta última que fue descubierta por el alemán Enrique Schliemann. Ahora, es importante aclarar que la ciudad de Troya todavía lo que hay es vestigios, ¿ya? No propiamente se habla de un concepto o de una idea de una ciudad, ¿ya? Lo que hay más de Troya hasta ahora es literatura, pues, ¿no? Por la guerra de Troya, la invasión, pues, ¿no? De los diferentes, de las diferentes culturas griegas, ¿no? Dominadas por un solo rey, ¿no? Por la Odisea, etcétera, ¿no? Tenemos noción de Troya por esa razón, ¿no? Pero que propiamente sobre la misma ciudad aún hay dudas sobre dónde existió precisamente, ¿no? Lo que hay es vestigios de dónde existió el muro, ¿okay? Donde pudo haber estado, que, pues, no coincide más o menos con la narración literaria que se da en la Odisea, pues, ¿no? La ciudad más importante es Micenas, que da nombre a este periodo. Sus enormes muros ciclópeos se abren en la Puerta de los Leones, ¿no? La puerta que está aquí en la imagen, ¿no? La difusión de la cerámica micénica manifiesta la irradiación de aquel pueblo hasta el sur de Italia, Sicilia, Erutria, Rodas y Chipre. Fíjate, aquí ya no estamos hablando solo de la isla de Creta. Troya está ubicada hacia el hacia el noreste, de lo que implica, pues, ¿no? El mar Egeo. Creta tuvo literalmente 2 periodos, ¿no? Pero el periodo cretomicénico, estamos hablando ya de una expansión de la idea de Creta, ¿no? Una expansión de dominio sobre todo el mar Egeo, pues, ¿no? Okay, esta es una imagen más cercana de la escultura de los 2 leones, ¿no? Sobre la puerta que está colocada. Uh-huh. Los micénicos
fueron grandes comerciantes, es la razón de su expansionismo, ¿no? Quizás ese expansionismo adoptó a veces un carácter militar. La caída de su civilización posibilitó que Grecia quedara expuesta a las invasiones externas de los dorios, pues, ¿no? De los dorios en la península del Peloponeso, de los jonios en la península del Ática, ¿no? Que van a dar inicio a las dos ciudades principales de las cuales vamos a hablar también, pues. Muy bien, a ver, esto es importante determinar para poder saber la diferenciación y por qué razón Grecia no es un imperio. Dice, el desarrollo de las ciudades-estado. El concepto de polis, ¿no? Creación de la Grecia arcaica, para los griegos no fue tan solo una nación de carácter territorial, sino más bien una microdimensionalidad. La encarnación de las polis no era un territorio ni un gobierno, sino la comunidad de los mitos de la fundación de las polis, las fiestas o el culto a las divinidades poliadas. Ojo, las ciudades-estado creadas por Grecia no propiamente ya estaban divididas, ¿ok? Si bien es cierto, tenían diferencias en cuanto al marco de desarrollo legal, al marco de desarrollo gubernamental, tenían cosas en las cuales se parecían, como la religiosidad y el idioma. Entonces, había mucha similitud y muchos lazos, ¿ok? Comerciales, sociales, pues, ¿no? De intercambio en cuanto a cultura, etcétera, entre ellas, pero que sin embargo se diferenciaban según el contexto donde estaban. La patria de cada griego era su polis, una entidad soberana y autónoma, y regulaba sus asuntos internos según sus propios procedimientos constitucionales y guías institucionales. Vamos a ver una condición que va a ser muy propia, pues, ¿no? De cada una de las ciudades-estado, porque vuelvo a repetir, se vinculaban por dos situaciones en particular. La primera, la religiosidad, ¿no? Que pues todos adoraban a Zeus, ¿no? A Hera, y que también compartían lo que era el idioma, pues, ¿no? Pues, ¿no? Sus documentos, los trámites, el comercio podía realizarse de manera efectiva, y eso justamente ayudaría, pues, ¿no? A que puedan, digamos, identificarse como una comunidad griega, ¿no? Entre todas. Esto, pues, ¿no? Estas imágenes son simulaciones de cómo pudo haber funcionado propiamente las ciudades-estado, ¿no? Que ya con lo que se va determinando poco a poco de su existencia, pues, ¿no? Con los estudios que se vienen haciendo. Ahora, las colonizaciones. Esto es importante porque va a haber dos etapas. La primera, el avance sobre territorio, ¿no? Hacia lo que va a implicar propiamente el continente, ¿no? Ya sea en la Grecia Magna, en Italia, ya sea en las penínsulas, en la Grecia peninsular, ¿no? En Peloponeso o en el Ática, ¿ok? ¿Ya? Y eso se va a dar, fíjate aquí. La época arcaica es la etapa de la gran colonización griega del Mediterráneo. Como factores que motivaron las colonizaciones tenemos los fenómenos demográficos, ¿no? Y sociales. Una colonia significaba la posibilidad de crear una ciudad nueva, donde los menos afortunados podían encontrar un lote de tierra y las oportunidades políticas que la patria les había negado. Ahora, en un primer momento son las colonias dentro del mar Egeo. Luego serán las colonias que se van a dar a lo largo de todo lo que es la Magna Grecia y lo que es la Grecia continental. Un fenómeno demográfico es el crecimiento de una población de manera desmedida, Carlos. Okay, es el crecimiento de una población no planificada. Entonces, como hay mucha gente en un solo lugar, comienzan a migrar, pues, ¿no? Comienzan a migrar y lo que eso provoca o promueve, pues, ¿no? El nacimiento de otras colonias en diferentes lugares, ¿no? Ya sea hacia adentro del continente, ¿no? Ya que van a encaminarse hacia adentro de la península o hacia adentro de lo que es la península itálica o la península del Peloponeso, o si no, hacia el mar, hacia las islas o hacia lo que va a significar el norte de África, ¿no? Lo que se le va a llamar la Grecia continental, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos aquí. En el movimiento colonizador es posible distinguir los calcidios, ¿no? Megarenses y corintios, que tomaron la iniciativa orientando su expansión hacia el sur de Italia, la Magna Grecia, ¿no? Lo que veníamos mencionando en su momento. Desde mediados del siglo XII a.C., el fenómeno colonizador evolucionó y amplió sus límites. Los griegos se instalaron en Tracia, el Helesponto, las riberas del Mar Negro y en el norte de África, luego de lo cual fundó Cirene y obtuvo de los faraones el enclave de Náucratis, ¿no? Y esto es importante porque vamos a ver cómo toda la cultura griega te da una influencia, pues, ¿no? Ya sea en el mar Egeo, ya sea en Italia, ya sea en el norte de África, ya sea en Medio Oriente, y todo eso será asimilado en algún momento para las futuras
las futuras culturas que van a ir naciendo, ¿no? Ya sea el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el propio Imperio Carolingio, los egipcios, que recuerda que van a durar hasta la época romana, y, ¿no? Los cartagineses, etcétera, ¿no? Los cuales tendrán un gran desarrollo, un gran despliegue más adelante, pues, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de dos principales ciudades-estado, de Atenas y Esparta. Primero de Atenas, dice acá. Era la más importante polis de Grecia. Estaba ubicada en la región del Ática, una ciudad dominada por la roqueldad de la Acrópolis, donde se levantaba el palacio del rey. Esto es importante porque vamos a ver cómo de alguna forma se va a ir generando, pues, ¿no? Las condiciones propias de estas ciudades. Sí, primero vamos a ver la distribución de las poblaciones de Atenas o la distribución de la sociedad de Atenas, ¿no? Tenemos la estructura social. Los ciudadanos eupátridas, ¿no? Que eran la clase dominante, eran los descendientes de los jonios y que asumían todos los puestos de gobierno, tenían el control de las tierras, ellos tenían esclavos de forma particular. Ojo, aquí en Atenas, los esclavos eran responsabilidad de las personas, muy diferente de Esparta, que los esclavos eran responsabilidad del Estado, y el Estado repartía según la cantidad de tierras que tuvieras, pues no, a los esclavos según necesitaras. Eso lo vamos a ver con más precisión ahora que hablemos de Esparta. Luego tenemos a los metecos extranjeros, ¿no? Que muchos de ellos se dedicaban al comercio, se dedicaban, pues, ¿no?, al ejercicio básico económico de la ciudad, ¿no? Que pues necesitaban la protección de una eupátrida, pero que no se quedaban en el lugar, ¿no? Eso va a ser, digamos, la base de lo que más adelante se le va a llamar clientes, a lo que son en Roma, ¿no? Y esto tendrá pues mayores condiciones, pues, ¿no? Los dolios o los esclavos al final eran productos del sistema y no tenían derechos. ¿Recuerdas cuáles eran las dos formas de obtener esclavos en esta etapa? Ya, conquistas, prisioneros de guerra, muy bien, endeudándose y enemigos de guerra, invasores, claro, muy bien, deudas, invasiones, eran las dos formas. La primera, por invasiones, muy bien, Marín, Jessica, muy bien, William, Joseph, Carlos, muy bien. Ojo, estamos hablando de que cuando Atenas no era una ciudad guerrera, pero sí defendía ¿no?, obviamente su patrimonio, pues, ¿no? Y cuando una ciudad intentaba invadirlos, o una población intentaba invadirlos, pues obviamente se defendían, ¿no? Y al defenderse y al vencer, ¿ok?, los ciudadanos, los hombres, varones, pasaban a ser esclavos, mientras que mujeres y niños pasaban a ser sirvientes, ¿no? Iban a casas de importantes personajes, pues, ¿no?, de Grecia, y que pues se quedaban en esta condición, ¿ok? Entonces, una de estas formas era esta, pues, ¿no? Y la otra va a ser por deudas. Cuando tú no podías pagar una deuda, ¿no?, ya sea por intereses o por el tiempo, etcétera, no podías pagarla, obviamente pasabas a ser esclavo de esta persona. Muy bien, Valeria, claro, por deudas, ¿no? Pasabas a ser esclavo de esta persona. Y esta persona, una vez que obtenía, una vez que eras propiedad de esta persona determinaba si te soltaba o no. O sea, si una vez cumplía tu deuda, tu propietario determinaba si podía ser libre o no podía ser libre, ¿ok? Y eso también era un problema, porque muchas veces, no necesariamente, pues, ¿no? El propietario dejaba ir su esclavo, ¿ok? Porque obviamente le servía para muchas cosas y tras pagar la deuda le seguía sirviendo, pues, ¿no? A menos que fuera un compañero, amigo tuyo, familiar, pues, ¿no? Que pues por presión o ya sea por el cariño que tenía, te tenía, te soltaba. Ahora si te tenía cólera, pues se quedaba contigo como esclavo, ¿no? Y la ley lo respaldaba. Sucedía muy raro, ¿no?, el tema de que podían liberarte, ¿no?, ya sea por el tema de deudas, pues, ¿no? Muy bien, continuamos aquí. Primero vamos a ver lo que es la estructura política. Vamos a ver que primero tenemos al arcontado, que es el poder ejecutivo de Grecia, ¿no? Ellos, aquí se determina todo lo que van a ser las leyes, van a poder, pues, ¿no?, cómo se van a ejercer, pues, ¿no?, las condiciones de gobierno, ¿no?, el tema comercial, político, social,
etcétera. Luego tenemos al areópago, que estuvo más orientado a la administración de justicia. Tenemos acá a los jueces, ¿no?, que van a determinar o decidir situaciones complicadas para el gobierno o para no para el Estado, ya sea por propiedades, divorcios, separaciones, los matrimonios, etcétera, ¿no? Que en su mayoría eran por conveniencia, pues, ¿no? Eran muy raros aquí los matrimonios por amor. El privilegio de sangre es el favoritismo de matrimonios entre personas de la misma familia. O sea, ojo, aquí se practica lo que es la gens, ¿ok? Y esto va a quedar hasta la etapa romana, ¿ok? La gens es el matrimonio entre miembros de la misma familia. No, la palabra incesto aparece en la Edad Media. Aquí no se aplica. Y se daba por una sencilla razón. Las familias no querían que sus patrimonios pudieran dividirse tanto al casarse con miembros de otras familias o de otros lugares, ¿no? Entonces, al casarse con miembros de la misma familia, el patrimonio se mantenía, pues, ¿no? ¿Okay? Se fortalecía, se consolidaba. Ahora, estos matrimonios no necesariamente eran por amor, pues eran por conveniencia, y es por eso que se da esta condición de, pues, ¿no?, de que haya muchas infidelidades, o que, pues, el amor venga por donde venga el amor, o sea, ¿no? Entonces, y no había este problema de ser bisexual ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no había, todos estos títulos van a aparecer recién en la Edad Media o en la Edad Moderna, ¿no? Para la época antigua, para Grecia, no era algo extraño, ¿no? Habían reyes que se acostaban con sus esclavos, ya sea no de forma o sea, directa o indirecta, ¿no? O sea, se acostaban con parientes, etcétera, ¿no? Reyes, reinas, etcétera. Y esto era una práctica muy común para la celebración, sobre todo, y esto va a durar hasta Roma, y esto va a ser limitado por la iglesia cristiana, ¿no? Más adelante, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces sí, es algo que a veces no tenemos claro del todo. Muy bien, entonces continuamos aquí. Y lo que es la Iglesia. Ojo, la Iglesia es una asamblea legislativa, es lo que se denominaría ahora como el Congreso, pues, ¿no? Ahora, había varios tipos de Iglesia, ¿ya? Y había en algunos casos de carácter importante que elegían a los miembros del areópago o del arcontado, u otras iglesias que eran de carácter popular. Iglesia significa asamblea, ¿no? Cuando tú tienes una determinada cantidad de miembros en un poblado y quieren mejorar alguna condición o construir algo como una canchita de fútbol, una nueva posta médica, qué sé yo, entonces convocas a una asamblea, convocas a una iglesia, ¿no? Donde los principales miembros o los principales jefes de familia de la población vienen y pues se presentan propuestas, se hacen sugerencias, se hacen intercambios de ideas, entonces, y llegan a un acuerdo, ¿no? Entonces la iglesia de la Grecia de este entonces hacía este tipo de labor, pues, ¿no? Y pues determinaban también el nombramiento de nuevos miembros, ya sea del areópago o del arcontado, y que al final, pues, ¿no?, determinaban la situación del Estado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa estructura política se va a mantener a lo largo de toda la cultura griega y que va a evolucionar cuando sea, pues, asimilado por los romanos, pues, ¿no?, que ahora lo vamos a ver también. Formas de gobierno. Primero tenemos lo que es la monarquía, gobierno de una sola persona, gobierno de un solo rey, ¿no? Esto será diferente en Esparta porque vamos a hablar de una diarquía. Luego tenemos la aristocracia, que es el gobierno de las familias más importantes. Aquí no estamos hablando de capacidad económica, estamos hablando de importancia política, ¿ok? Donde, pues, no sé, tenemos una familia que tiene ya, digamos, 15 generaciones en la ciudad, ¿no? Entonces, no, ellos son una familia importante. No serán la más rica, no serán la más millonaria, no será la más comerciante, pero es una de las más antiguas, pues, ¿no? Entonces, el control, digamos, es como una nobleza, ¿no? La aristocracia griega, pues, representada por las principales familias, gobernó por algún tiempo en Grecia, ¿no? Ahora, diferente e impuesto por Solón va a ser la timocracia, que aquí sí es el gobierno de los comerciantes, y es aquí donde los metecos van a tener mucha capacidad, o van a empezar a participar, ya que los metecos eran comerciantes, ¿ok? Y los principales metecos van a comenzar a lograr tener cargos de gobierno, ¿ok? O sea, los timócratas van a ser los gobernantes gracias a su capacidad económica, ¿ok? Esto es algo que, pues, va a ser una sorpresa, o va a ser
digamos, de poco uso, pues, ¿no? En Grecia, ya que obviamente estaba determinado por los comerciantes, y al estar determinado por los comerciantes, solamente daba preferencia a, pues, ¿no? A personas parecidas a ellos, no a la población. Y esto va a quedar desplazado por otra forma de gobierno también muy particular, que va a ser la tiranía. ¿Qué diferencia habrá entre un tirano y un dictador? A ver, chicos, ¿qué diferencia habrá entre un tirano y un dictador? Tirano es peor. Ya. ¿Serán que, a ver, pregunta, entonces vamos a moler la pregunta. Eh, ¿Llegan de la misma manera al gobierno? Ah, muy bien, Andrea, no, ya, Mario, no, es muy cierto, no llegan de la misma forma. Un dictador, lamentablemente, uno lo escoge, ¿ok? El dictador llega por medios legales, ¿no? El dictador fue escogido, exacto, Andrea, ¿no? El dictador llega por medios legales y se vuelve dictador ya en el gobierno, ¿ok? Mientras que el tirano no. El tirano, la tiranía es una forma de gobierno ilegal, no es una toma del poder ilegal, ¿ok? Ahora, eh, no necesariamente los tiranos van a ser malos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque justamente la tiranía, a ver, es un gobierno tomado de forma ilegal y esta, digamos, puede ser una situación en la cual el tirano depone un mal gobierno, ¿ok? Y ejerce una labor de gobierno adecuada, como Pisístrato. Pisístrato será un personaje que va a tomar el poder de forma ilegal, pero va a establecer o va a estabilizar la economía, va a eliminar las deudas de la gente del pueblo, va a ejercer una mejor labor de gobierno, ¿ok? No necesariamente las condiciones del tirano son negativas, ¿ok? Ya, pero la tiranía, ¿no? En su concepto, en su concepto, digamos, esencial, es una toma del poder de forma ilegal, pero no necesariamente ejerce un gobierno de mala manera. Un dictador, de igual modo, ¿no? Un dictador, si bien es cierto, llega de forma legal, a veces, ¿no? Se transforma o cambia las condiciones del gobierno para en su favor, ¿no? Corrompiendo el gobierno, y esto es algo que pues obviamente es negativo para el país. Puede ser positivo o lo puede ser, pero también, pero muchas veces se ejerce de manera negativa, ¿no? Lo que va a pasar con Fujimori, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos condiciones en las cuales, si bien es cierto, pueden llegar de manera distinta, a la hora de ejercer el gobierno, lo ejercen según sus prioridades o sus principios, pues, ¿no? Ahora, yo te pregunto, una vez comentado lo que acabamos de decir, ¿crees que en contra una estructura de gobierno, el problema será el sistema, o sea, la forma de gobierno, o será quién gobierna? ¿Cuál crees que es el problema? Ajá, Carlos, muy bien, claro, sería quien gobierna, pues, ¿no? Muy bien, Xiamili, Jessica, muy bien, Joseph. Claro, el problema es quien gobierna, porque, por ejemplo, muy bien, Alejandra, porque fíjate, aquí la última forma de gobierno de Grecia es la democracia, que se presume es el gobierno del pueblo, a lo largo de la historia se ha presumido que es la mejor forma de gobierno, es por eso que es la que se mantiene vigente. En el Perú tenemos una democracia. ¿Funciona de manera adecuada? No funciona de manera adecuada, pues la mayoría de nosotros somos víctimas de un mal gobierno, demócrata, que supuestamente debería ejercerse bien, pero literalmente hacen lo que les parece. Entonces, sin embargo, en lugares como el Medio Oriente, como en Yemen, existe una monarquía absoluta que supuestamente de Europa ha desaparecido desde el siglo XVII, XVIII, ¿ok? Pero en Yemen se ejerce aún, y el gobernante de Yemen es un tipo que reparte las ganancias de la venta del gas natural y del petróleo, lo reparte entre sus ciudadanos, ¿no? A cada ciudadano de Yemen le tocan $5,000 mensuales porque es lo que produce el petróleo de su país. Entonces, ¿esto es un mal gobierno? Siendo monarquía absoluta, no lo es, pues porque el gobernante es consciente de que las ganancias de las tierras tienen que ser repartidas entre la población. Ahora, aquí que tenemos una democracia que supuestamente es un
una forma de gobierno mucho mejor que una monarquía absoluta, la ejercemos de manera equivocada, pues se ejerce de manera equivocada, ¿no? Favoreciendo solo a algunos y pues perjudicando a la gran mayoría, y eso no debería ser, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, de manera, digamos, conceptual, las formas de gobierno tienen una determinada situación en la cual se realizan, ¿no? Ya sea la monarquía, aristocracia, timocracia, tiranía, democracia, pero es propiamente quien las ejerce, quien determina si eso va a funcionar o no va a funcionar de manera adecuada, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Esparta, una condición, una ciudad-estado completamente diferente, pues, ¿no? A los atenienses, pues, ¿no? Está ubicada en la península del Peloponeso, región de Laconia. Los dorios, pueblo indoeuropeo, marcaron el carácter militarista de los espartanos. Los dorios van a ser los ascendentes a Esparta y los jonios van a ser los ascendentes a Atenas, ¿ok? La gran singularidad de Esparta fue su constitución política, en la que convivieron formas monárquicas y oligárquicas. Según la tradición, fueron obras del mítico legislador Licurgo, pues, ¿no? Quien vivió hacia el siglo IX a.C. Entonces, en Esparta tenemos una organización muy diferente. La oligarquía es el gobierno también de las familias importantes, pero son terratenientes. No, o sea, en el caso de la aristocracia, son familias de nobles, son familias importantes de ciudades, pero la oligarquía es de personas terratenientes, ¿no? Grandes hacendados. Que a la larga a veces tienen empresas que se ejercen al nivel de estados. Por eso que también se habla de la oligarquía peruana, que primero eran grandes dueños de... O sea, sin necesidad de pertenecer a la nobleza, exactamente. Eran dueños de grandes tierras en el sur del país o en el norte del país y que luego tienen empresas que se ejercen en las ciudades, ¿no? Por eso se habla de la oligarquía peruana, ¿no? También. Muy bien, Carlos. Entonces, continuamos acá. Estructura política espartana, el régimen oligárquico. Tenemos primero a los éforos, que eran los que realmente gobernaban en Esparta, ¿no? Personas ancianas, ¿no? Que ya habían cumplido su labor de espartiatas, ¿no? De su labor de militar, y que pues obviamente habían ascendido o eran pues no personas que de alguna forma eran valoradas por su conocimiento, ¿no? Y pues van a ser escogidas justamente por la jerarquía o por la pela para poder ejercer una labor de éforo, ¿no? Y era a quienes se les consultaba si algún tipo de ley era adecuada, si era bueno ir a la guerra, etcétera, ¿no? De una manera fantástica están representados en la película de los 300. Okay, no sé si alguno ha visto la película, recordarán que en algún momento Leónidas sube una montaña para pedir orientación a los éforos, pues, ¿no? Y los éforos eran unos tipos místicos, así, pues, ¿no? Tipo brujos, así, que estaban ocultos bajo túnicas grandes, etcétera, ¿no? Entonces, hay una determinación, el oráculo era una joven, pues, ¿no? Que tenía cierto tipo de perturbación, que pues hacía ver pues el futuro y todo lo demás, y le aconsejan a Leónidas a no ir a la guerra y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, la película 300 tiene muchos aciertos en cuanto a historia, tiene algunos errores también, ahorita vamos a comentarlos. No, pero está bien realizada en un 85%, ¿no? Cosa que deja mucho de que desear en la segunda parte que hicieron, que trataron de engancharse de la forma de la primera, pero no les resultó como esperaban. ¿Ok? Entonces, tenemos primero a los éforos, luego tenemos a los reyes, que son dos. En Esparta va a haber una diarquía, ¿ya? Y los reyes tendrán dos obligaciones. La primera, un rey va a ser de carácter civil y otro de carácter militar. En la película 300, Leónidas obviamente va a ser el rey de carácter militar, pues, ¿no? Ahora, hay una imprecisión con su edad. Lo que pasa es que el celibato estaba mal visto. Lo que pasa es que mientras tú tuvieras mayor cantidad de hijos, ¿ya? O tuvieras mayor cantidad de concubinas, era sinónimo de que tenías mejor capacidad de gobierno. O sea, eras un líder nato por ser fértil o por ser semental, pues, ¿no? Por eso el celibato está mal visto. Si tú no tenías hijos o no satisfacías, pues, ¿no?, a tus concubinas, entonces eras una persona que no funcionaba como ser humano, pues.
Entonces, retomando el tema, por ejemplo, retomando a Leónidas, ¿no? Leónidas, por ejemplo, su edad está mal interpretada en la película, ¿no? Para la época de la batalla de las Termópilas, Leónidas tenía 63 años. Era una persona mucho mayor, y en la película se ve pues como de 35, de 30, pues, ¿no? Y parece que va a concursar ¿no? En un concurso de fisiculturismo, ¿no? Está muy bien desarrollado, ¿no? Si bien es cierto, los espartanos estaban, pues, ¿no? Sí, ya hubiese pertenecido a la Jerusalén, literalmente, ¿no? Okay. Ok, no necesariamente era así, ¿verdad? Entonces, los espartanos están preparados para la guerra, sí es cierto, eran soldados eficaces. Ahorita vamos a hablar de su educación también. No necesariamente en la película se refleja así, pues, ¿no? Lo hacen ver, pues, ¿no? De una manera mucho más fornida, mucho más presencial, pues, ¿no? Ok, y su esposa, aquí se aplica la Jens, por ejemplo, porque su esposa, Gorgo, tenía 21 años y era su sobrina, ¿no? Algo que en la película no se da a entender, ¿no? Porque ahí parece mayor de 21, parece que tuviera 25, 27, pues, ¿no? Que fuera casi contemporáneo con Leónidas. Y obviamente en ningún momento se menciona que sea su familiar, pues, ¿no? Okay, y eso sí, en realidad era su sobrina. Y como ya mencioné, se casaban así justamente para no tener que dividir, pues, ¿no? Las propiedades o los bienes de la familia, pues, ¿no? Entonces, este fue el fin, pues, ¿no? Esta fue la condición en la que se realizó su vida familiar, o las condiciones en las que tenía Leónidas en este momento, pues, ¿no? Muy bien, el Consejo de Ancianos, la Jerusía, van a ser también elegidos por la Asamblea Popular, por la APELA, y ellos tenían cargos vitalicios, fíjate, ¿no? Era un cargo de por vida, ¿no? No una función legislativa, ellos, ¿no? Emitían leyes también, y se consultaba con los éforos para ver si pues, procedía o no. Estaba presidido por los reyes también ejercían una labor de emitir, pues, ¿no? Algún tipo de ley que no era cuestionada propiamente por la Jerusía, ¿ok? Que era así, podía ser alterada, podía ser, ¿no? Sugerida, no cuestionada sobre alguna situación, pero no la podían negar, o sea, no la podían evitar, ¿ok? Igual se iba a dar la ley, con sus condiciones, igual se iba a dar. Si el rey consideraba que podía, no, que era importante las sugerencias y había que hacer algunos cambios, normal, no hay ningún problema. Pero si el rey no quería, no cambiar las condiciones, no lo hacía y se acabó, pues, ¿no? Igual se dictaminaba. Y por último tenemos la Asamblea Popular, que es la APELA, ¿no? Que estaba conformada, pues, ¿no? Por personas ya del pueblo, personas mayores de 30 años, que en muchos casos eran, pues, ¿no? Espartiatas, que ahora vamos a hablar de las clases sociales, y que también emitían leyes, pues, ¿no? Que, pues, podían ser cuestionadas, ¿no? Y bueno, los reyes aquí menciona que tenían una condición civil y que también dirigían al ejército, ¿no? Por eso Leónidas va al frente. Ahora, Leónidas va a la batalla, pudo haberle evitado, pero va a la batalla por una cuestión de morir con gloria, pues, ¿no? O sea, era una persona ya mayor de edad. O sea, era mejor morir en batalla que morir por insuficiencia urinaria, ¿no? O sea, ya no quería ser recordado, pues, ¿no? De alguna manera, pues, de forma negativa, no quería ser recordado como héroe. Y recuerda que para los espartanos, morir en batalla, pues, era un honor, pues, literalmente, ¿no? Entonces, él por eso va y se inmola, literalmente, ¿no? Porque era muy arriesgado, imagínate, ¿no? Entonces, estaban conscientes de que los persas venían con casi 1 millón de soldados, y literalmente los griegos eran 2.000. Dentro de esos 2.000 había 300 espartanos. ¿Okay? Entonces va a ser, pues, literalmente, estaban yendo a morir, pues, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero lo que se hizo fue, digamos, ablandar, amilanar, pues, ¿no? Hacerle daño al ejército persa para que en la batalla de Platea ya pudieran vencerlos, pues, ¿no? Continuamos acá. La sociedad de Esparta, pues, ¿no? Tenemos a los espartiatas, descendientes directos de los dorios, quienes tenían todos los privilegios, tenían todas las condiciones para ejercer los cargos de gobierno, propietarios de esclavos. O sea, recuerda que el Estado aquí reparte los esclavos según la cantidad de tierras que tuvieras, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto, vamos a ver cómo, pues, ¿no? Los espartiatas recibían esclavos según las condiciones de tierras que tuvieran, pues, ¿no? 10, 15, 20, ¿no? Y no era su obligación cuidarlos, ¿ok? El espartiata le daba de comer para que de alguna manera se mantuviera, pues, ¿no? Vigente para poder, ¿no? Cultivar las tierras, pero no, por ejemplo, se preocupaba por su salud. Si el esclavo enfermaba, ¿ya?
era obligación del Estado cuidarlo, o sea, darle medicinas, darle descanso, curarlo, ¿no? Comprar o venderlo también era una función del Estado. Y esto propiamente, pues, ¿no? Ya no va a ser una obligación o una preocupación para los ciudadanos o para los espartiatas, ¿no? Que diferente era en Atenas. En Atenas sí, ¿no? El ciudadano tenía que comprar su esclavo, ¿no? Y tenía que mantenerlo y cuidarlo, y si tenía familia también, y etcétera, ¿no? Cosa que en Esparta no sucede. Los periecos extranjeros, hombres libres dedicados, pues, ¿no?, al comercio, serán importantes también, porque de alguna manera, pues, ejercían la base económica de la sociedad espartana, ¿no? Le pagaban impuestos a los espartiatas, debían obedecer las leyes que se ejercían en la ciudad para poder continuar con su labor comercial. Ahora, los espartanos eran xenófobos, ¿no? Aplicaban la xenofobia, ¿no? Eran mezquinos con los extranjeros, y para que los periecos pudieran establecerse o visitar Esparta, era a determinadas horas, en determinados lugares, determinados días, ¿no? Había mucha limitación para que sus costumbres, su moneda, sus hábitos no se mezclen con los espartanos, ¿no? Y por último tenemos los ilotas, esclavos que en su mayoría se obtenían en las guerras, y obviamente otros eran por deudas también, pues, ¿no? Que también es importante mencionar. Ahora, la educación militar espartana. Dice aquí, a partir de los 7 años, los niños eran educados por el Estado. En la institución militar, la disciplina, las actividades físicas y ejercicios de los derechos cívicos. Desde los 12 años se iniciaba la fase más dura en obediencia y austeridad con prácticas rituales. A partir de los 30 años, el espartano podía casarse, pues estaba mal visto el celibato, ¿no? Era lo que me preguntaron hace un momento, pues, ¿no? A ver, dice aquí, primero, al Estado, para el Estado era responsable de 2 cosas. La primera, de tu nacimiento, ¿ya? Y la segunda, de tu educación, ¿ok? Cuando tú nacías, o cuando un niño nacía, ¿ya?, se le entregaba al Estado, se le entregaba a un miembro del Estado que estaba presente durante el nacimiento, durante el parto. No, pues ni siquiera tu madre te podía ver, primero tenía que verte este miembro del Estado. Y este personaje determinaba si estabas en condiciones de vivir o no. O sea, ¿a qué me refiero? Este personaje aplicaba lo que era la eugenesia. Sí, siempre había alguien presente del Estado, porque era responsabilidad del Estado de que todos los miembros espartanos tuvieran una capacidad digna de vivir, sí, adecuada de vida, ¿no? Entonces, se aplicaba la eugenesia. Sí, era la búsqueda biológica del perfeccionamiento del ser humano. O sea, no te hacían análisis, pues, ¿no?, para ver si tenías condiciones de vida fuertes, ¿no?, un ADN fortalecido. No, lo que hacían era ver si habías nacido con buen peso, si no tenías ninguna enfermedad notable, si no tenías alguna malformación, y si la tenías, te arrojaban por el monte Talleto, pues, ¿no? 144 metros de altura tenía. Entonces, sí, literalmente te mataban, pues, ¿no? Era una condición en la cual no merecía ser espartano. Por eso aparece Fialtes, pues. Fialtes, no sé si recuerdan, los que vieron la película recuerdan que había un jorobado. Él dice que sus padres lo salvaron por amor, lograron que, pues, el Estado no lo viera, o si no lo hubieran matado, ¿ok? Entonces, la primera condición de la educación militar espartana es la eugenesia, es ver si tienes las condiciones para tolerar la educación espartana. A los 7 años de edad, venía, pues, ¿no?, los representantes del Estado y te llevaban de tu casa, ¿no? Ahora, quienes vieron la película, no sé si recordarán que a la madre la sujetan para que no se lleven a su niño, ¿no? La madre está sufriendo, está tratando de moverse o de soltarse para evitar que se lleven a su hijo, ¿no es cierto? Y esto no es verdad. Ya, las madres sabían que a los 7 años de edad ya pues el niño se iba a ir, pues, ¿no?, a su educación. Ya te tenían listo con tu mochila, todo para que te vayas. O sea, no era que propiamente sufrieran, o sea, no era una sorpresa que el ejército viniera a llevarte, ¿ya? No era algo novedoso. Las madres espartanas eran conscientes de que en algún momento, pues, el ejército espartano te iba a llevar, ¿ok? Y cumplidos los 7 años venían a tu casa, pues, ¿no?, y te llevaban. Ahora, no te sacaban, pues, a la mala, pues, ¿no? Ya tu mamá te tenía en la puerta, listo para que te vayas.
Ahora tampoco te ibas así, ¿no? No te ibas sin nada puesto, te ibas con tu traje, con ropa, pues, ¿no? Que te hacían para que te estuvieras ahí, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es un segundo elemento, ¿ya? Importante también, recuerda que para el Estado importante eran dos cosas, tu nacimiento y tu educación. Y a lo largo de la educación, pues obviamente es un trabajo bastante forzado, muy exigido, muy duro. Las condiciones de la educación espartana son muy tenaces. Se van a aplicar cuatro condiciones. Primera, el estoicismo, ¿ya? Te van a enseñar a valorar las cosas, digamos, eh, espirituales, sabiduría, conocimiento, educación, ¿no? Y no las cosas materiales, ¿no? Hay mucho dominio del alma, mucho control, mucho trabajo de meditación. Esto se llama estoicismo. Luego tenemos lo que es la frugalidad. Moderación para comer y beber, ¿no? Ellos van a comer lo que necesitan en proteínas, en carbohidratos, obviamente no tienen nutricionistas, pero sabían lo que era importante para que te mantengas fuerte, para que no sea comida chatarra, ¿no? Tienen un guiso hecho en base a cerdo, papas, frijoles, ¿no? Que es bastante, digamos, nutritivo, altamente proteínico, justamente para poder aguantar las condiciones, ¿no? de entrenamiento. Esto se llama frugalidad. Luego tenemos el laconismo, ¿no? En donde se educa la manera de hablar, la manera de educar precisa, asertiva, ¿ok? En otras palabras, pues no, los espartanos no manejaban floro, ¿ok? No eran floreros, o sea, no van, ¿sabe qué, señores? El día de hoy hemos venido con la finalidad de poder ejercer una labor de dominio sobre sus zonas. No, o sea, el espartano iba guerra, punto, venimos a invadirlos, ya está, se acabó. O sea, ¿no van a pelear? No, que, ¿sabe qué? Cállate, no, y comenzaba el pleito, ¿no? O sea, los espartanos no se van digamos, a identificar por su diplomacia, ¿no? Cosa que en Atenas sí era, ¿no? Pero en Esparta no. Esto se llama laconismo, ¿no? Bueno, las xenofobias, que ya la hemos comentado, pues, ¿no? Que era el rechazo a las costumbres extranjeras, rechazo a los extranjeros. Los espartanos sí van a ser personajes nacionalistas, con mucho amor propio, pues, ¿no? Entonces, por esta razón, peleaban por su patria hasta morir, pues, ¿no? Cualquier tipo de sacrificio para los espartanos era efectivo, ¿no? Vuelve con tu escudo o sobre él. ¿Qué significa eso? Que ibas a volver muerto, ¿no? Digamos, no se acepta la derrota. La derrota no era algo que los espartanos consideraban opción, ¿no? Por ello era, pues, ¿no? Que tenían tanta entrega en sus trabajos, en sus guerras, perdón, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto, pues, ¿no? A Atenas, Esparta, ¿no? Uh-huh. Ya las características son cuatro. La primera, estoicismo. Estoicismo, así como suena. La segunda es laconismo. Estoicismo, ¿no? Valorar el tema espiritual y no lo material. Laconismo, la forma adecuada para hablar. La frugalidad, moderación al comer, moderación ¿no? sobre sus alimentos. Y la xenofobia, pues, ¿no? Que es el rechazo a los extranjeros, rechazo a toda costumbre extranjera. Uh-huh. Muy bien. Y recuerda que al nacer se te aplica la eugenesia, pues, ¿no? Si eres visco, pues no vas al monte Tayeta. Muy bien. Entonces, un elemento importante durante la época de Grecia van a ser las guerras médicas. ¿Ya? Fue un enfrentamiento, perdón, entre griegos y los medopersas, pues, ¿no? Por eso ahí la razón del nombre, ¿no? Recuerda que los griegos confunden a los persas con medos, son dos culturas distintas, pero venían de los mismos territorios, por eso que les dicen medos, los griegos a los persas, y ahí el nombre de guerras médicas, por las colonias griegas en el Asia Menor, debido a las ambiciones geopolíticas de los monarcas persas Darío I y Jerjes, pues, ¿no? Ahora, en las batallas, en las guerras médicas,
En 300 van a haber muchas imprecisiones con respecto a los personajes, ¿no? Ya habíamos hablado de la edad de Leónidas, por ejemplo, también de Jerjes, ¿no? Si alguno recuerda a Jerjes de la película, es un tipo, pues, ¿no? Que parece, pues, ¿no? Un stripper, ¿no? Casi desnudo, con un montón de piercing por todos lados, o sea, muy estilizado, ¿no? Y en realidad Jerjes era un rey, pues, barbón, con túnicas, con sombreros, con corona, ¿no? Algo que no aparece en la película, ¿no? Lo han cambiado bastante, ¿no? Ya, otro elemento importante son los inmortales, ¿no? Estos personajes que eran de los persas que sí sufrían de lepra, como aparece en la película, pero que no estaban tan decorados, pues no tenían aquí máscara de hierro, espadas y todo lo demás. Pero en realidad no eran así, ¿no? Eran carne de cañón, ¿no? Los inmortales eran carne de cañón y como eran tantos, parecía que no se iban a acabar, por eso les decían los inmortales, por eso, ¿no? Siempre mantenían su número de 10.000 hombres, pues, ¿no? Dice aquí, el detonante fue la intervención en favor de los jonios rebeldes, ¿no? Por parte de los estados helénicos como Atenas. Esto pudo considerarse desde el punto de vista persa como un acto de agresión injustificada, ¿no? Y va a comenzar, pues, ¿no? Toda esta búsqueda de conquista del mar Egeo, y que obviamente, pues, los principales rivales a vencer eran Atenas y Esparta, pues, ¿no? ¿Ok? Y la batalla de las Termópilas va a ser la única victoria de los persas, ¿no? En estas zonas, pero con un gran daño, pues, ¿no? Vamos a ver este video que justamente es de los 300 del inicio del conflicto, pues, ¿no? Aquí este sujeto le pide que entreguen las armas y ahí le van a mandar una.
Pues debemos hacer algo. ¡Hacia el risco! ¡Alto! Excelente inicio. Bueno, aquí el enfrentamiento va a continuar, pues, ¿no? Según la tradición, por 3 días los espartanos más 1.600 griegos, 1.700 griegos más van a aguantar, pues, el avance de los persas. Todos los griegos van a morir. Los 2.000 griegos que fueron a enfrentar a los persas van a morir. Ok, pero le hicieron un gran daño. Se suponía que iba a ser fácil aplastarlos, pero como bien se menciona en la película, Leónidas le dice algo muy cierto a Jerjes, ¿no? No tienes soldados, tienes un montón de esclavos, o sea, no tienes gente que sepa pelear en verdad, pues, ¿no? Mientras que ellos sí eran 300 soldados entrenados para este momento, pues, ¿no? Y es por esta razón que le van a hacer un gran daño al ejército de Jerjes, que ya para la batalla de Platea va a llegar muy lastimado y que pues ahí lo van a esperar 10.000 espartanos, pues, ¿no? Entonces, obviamente las condiciones serán diferentes, pues, ¿no? Y eso será una ventaja. Esta va a ser la batalla de las Termópilas, va a ser la única victoria de los persas, ¿no? A lo largo de los conflictos que van a tener contra Atenas y contra Esparta. Y que ya, pues, obviamente, al ser los persas vencidos, pues, obviamente controlarán nuevamente el mar Egeo, pues, ¿no? Los griegos. Entonces, los principales enfrentamientos de este conflicto serán, pues, ¿no? La batalla de Maratón, victoria del ateniense, pues, ¿no? Milciades. Tenemos la batalla de las Termópilas, ¿no? La que hemos visto aquí un pedacito del video de la película de los 300, ¿no? La única victoria persa. Combate de Salamina, sobresale el ateniente Temístocles, esto será en mar. Recuerda que batalla es en tierra, combate es en mar. Batalla de Platea, ¿no? Los pausianas espartanos van a vencer, pues, ¿no? A Mardonio, que era persa. El combate de Micala, la flota mandada por el rey de espartano Leotíquides y por el ateniense Jantipo sorprendieron a la armada persa, pues, ¿no? En el mar Egeo. Recuerda que los griegos van a conocer mejor el mar Egeo y esto será una ventaja propiamente para lo que van a desarrollar, pues, ¿no? Para el desarrollo de esta guerra. Y la batalla de Eurimedonte, ¿no? De la victoria de Simón, ¿no? El ateniense, ¿no? Consecuencias importantes: Atenas se eleva a un primer plano como potencia, va a tener todo el control del mar Egeo. Atenas forma la confederación de Delos, ¿no? Con Arístides. Esparta forma la confederación del Peloponeso, lo que va a dar inicio a la guerra del Peloponeso. Persia pierde sus colonias en el Asia Menor, pues, ¿no? Ya todo pasará a control de los griegos, ¿ok? En Atenas se da el máximo esplendor de la cultura griega llamado el siglo de Pericles. Pericles va a consolidar, pues, lo que es la democracia, ¿no? Y bajo este ejercicio va a tener, pues, ¿no? Importantes logros. Bueno, primero dice aquí, durante este siglo estuvo en el poder solo 14 años. Principales obras: establece las Quirotrías, colonias para los atenienses pobres. Esto es importante porque esto va a determinar la expansión de la cultura griega, lo que va a significar la base de la cultura romana más adelante. Tendremos que embellece la ciudad de Atenas. En la Acrópolis mandó a construir el Partenón, encargado al gran escultor Fidias. Tenemos luego que consolida la democracia, lo que hemos mencionado hace un momento, haciendo participar a la vida política a atenienses pobres. Esto gracias a que la Apela va a comenzar a tener mayor participación y obviamente va a crecer junto con las condiciones que el propio Pericles les va a dar, pues, ¿no? Ahora, personajes importantes, tenemos a Sócrates, ¿no? Que utiliza el método de la mayéutica como instrumento de interrogación, ¿no? Esto es justamente para poder determinar la profundidad de cualquier tema, ¿no? Mediante las preguntas, hasta que ya no haya preguntas sobre un tema, no quedará claro ninguna situación, ¿no? Luego tenemos a Platón, que funda la Academia, Obras, la República y los Diálogos. No son personajes que van a aparecer en la pintura de la Escuela de Atenas, de Rafael, ¿no? En el Renacimiento. Luego tenemos a Aristóteles, padre de la lógica, zoología y biología, destaca la política como obra reflexiva. Tenemos a Demóstenes, que es el padre de la oratoria, no, este es el Demóstenes de Don Gato.
Ajá, Demóstenes. Demóstenes que va a ser importante para poder marcar, pues, ¿no? Un principio de poder, ¿no? Hablar en público, poder expresar ideas, conceptos, etcétera, va a poner pautas para esta situación. Sí, hay una ironía sobre, ¿no?, el Demóstenes de Docreto, porque Demóstenes era tartamudo, entonces era una especie de sarcasmo, pues, ¿no?, sobre el personaje de la antigua Grecia, pues. Hipócrates, padre de la medicina, que va, ¿no?, plantear la ética sobre el uso, pues, ¿no?, de las medicinas o ¿no?, de las correcciones de manera adecuada, y Hiparco, pues, ¿no?, padre de la trigonometría, que va a determinar el cálculo por ejemplo, del tamaño de la Tierra, la distancia de las estrellas, su uso, etcétera, ¿no? Entonces esto será importante para que más adelante se ejerza la astronomía, pues, ¿no?, que va a determinar también ciclos de, pues, ¿no?, de sembrado, de cosecha de tierras, etcétera, ¿no?, que obviamente serán importantes para la economía de cualquier cultura, ¿ok? Entonces, luego tenemos las guerras del Peloponeso, ¿no? Luego de la victoria sobre lo que va a significar Persia, va a haber una preocupación por el control, ¿ok?, de las tierras o del mar Egeo. Entonces, las principales ciudades se van a enfrentar, pues, ¿no?, Esparta y Atenas. Causas propiamente, tenemos primero la rivalidad comercial entre la Liga de Delos, ¿no?, y entre la Liga de Peloponeso. Ya habíamos mencionado, pues, ¿no?, que se van a ejercer, pues, una labor de dominio o de control por cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver cómo se va a comenzar a convertir de una rivalidad comercial en una rivalidad militar, pues, ¿no? Tendremos rivalidad política, formas de gobierno antagónicas. ¿Recuerdas qué tipo de gobierno se ejerce en Esparta? ¿Cuántos reyes había en Esparta? Dos, ajá, muy bien. ¿Y los dos propiamente gobernaban o quién gobernaba realmente en Esparta? Muy bien, eran dos reyes. No, habían dos reyes. Pero ¿quién gobernaba en Esparta realmente? ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan que había un grado superior a quienes todos le consultaban? Ajá, los éforos, los viejitos. Bueno, sí eran viejitos los éforos, pero eran en realidad los éforos, ¿no? Los éforos eran los que realmente, pues, ¿no?, gobernaban en Esparta, ¿no? Y algo muy diferente era, pues, en Atenas, ¿no?, donde sí había una monarquía. Pericles era un rey y que de alguna manera, pues, no ejercía una labor demócrata. Entonces era completamente distinto, pues, a Esparta, pues, ¿no? El pretexto: Atenas defiende a Córcira para lograr su independencia frente a las polis espartanas. Esparta intentó someter a Córcega, Córcega se rebeló, y Córcega buscó el apoyo de Atenas, y Esparta consideró esto una traición y comenzó así el conflicto, pues, ¿no? ¿Y cuál fue el final de todo? Al final Esparta va a vencer, ¿okay?, en esta guerra, pero quedarán muy debilitados y van a intentar invadir Tebas para poder recuperar, ¿no?, las condiciones económicas para poder ejercer una labor de dominio sobre la península, pero al final Tebas va a lograr rechazar la invasión espartana. Y esto va a terminar declinando todo el poder espartano, ¿no?, lo que va a permitir el ascenso de una nueva ciudad que va a ser Macedonia, pues, ¿no? De aquí va a aparecer el gran Alejandro Magno. Ubicado al norte de Grecia, fueron considerados bárbaros por los griegos. Eran un estado de hombres libres, valientes y guerreros. Su capital fue Pela, pues, ¿no? Macedonia va a comenzar a invadir toda la zona primero de la península, va a lograr controlar el Ática a los atenienses, controlar el Peloponeso a los espartanos, controlar la isla de Creta, y una vez controlado toda esta situación, va a comenzar su recorrido alrededor del mar Egeo, llegando hasta la India, pues, ¿no? Primero, Filipo II será el personaje que va a ejercer, pues, esta labor de control. Va a comenzar a vencer, bueno, él es quien vence a los atenienses, pues, ¿no?, en el 333 antes de nuestra era, y luego será Alejandro Magno quien asume el reinado y vence a los persas e inicia una expansión, pues, ¿no? Va a comenzar a conquistar Siria, Tiro, Egipto, Babilonia, Persépolis, Afganistán, y va a llegar hasta la India, pues, ¿no? Lamentablemente él va a enterarse de una rebelión, pues, ¿no?, dentro del territorio macedónico, y va a buscar volver, pero que, pues, a su regreso se va a enfermar de una especie de malaria, según algunos textos, ¿no? Es una fiebre asiática, y va a morir a los 32 años de edad, pues, ¿no? Y sus generales, que eran muy allegados a él, ¿no?, eran muy íntimos, por decirlo de alguna forma, van a dividirse todo su imperio, pues, ¿no?, dejando el control
de sus territorios a sus generales, y con esto marcará pues el fin de los gobiernos de carácter griego y el ascenso pues de Roma, de Egipto y de Persia. Pues, ¿okay? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a Grecia? Ah, lo siento. ¿Qué propiamente querías apuntar, Andrea? Sí, lo que pasa es que me queda un poco más de media hora para hablar de Roma, y Roma es... Vamos a ver una parte del video nada más. Ah, ok, sí, ya, gracias. Sí, voy a tratar de ser más pausado, porque Roma también es extenso y ahorita vamos a hablar de Roma. Vamos a ver una parte del video nada más y luego vamos a empezar a hablar de Roma, ¿sí? Para no cortar mucho. ¿Ok? Vamos a ver, del video vamos a ver los inicios de Roma y luego vamos a pasar al texto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la antigua Roma. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la antigua Roma es el nombre dado a la civilización romana que se desarrolló en la península itálica durante el siglo VIII a.C. a partir de la fundación de la ciudad de Roma. También debemos decir que durante sus 12 siglos de existencia, la civilización romana tuvo formas de gobierno como la monarquía romana, que luego fue reemplazada por la República Romana hasta convertirse en un gran imperio que dominó Europa occidental y los alrededores del mar Mediterráneo a través de conquistas y asimilación cultural. Nos referimos al Imperio Romano. También debemos decir que la antigua Roma suele ser insertada en la llamada antigüedad clásica, que pertenece a la edad antigua juntamente con la antigua Grecia, antiguo Egipto y Mesopotamia, que antecedieron e inspiraron en gran medida a la cultura romana, en especial a la cultura griega. Continuemos hablando más precisamente sobre los orígenes de esta antigua Roma. Bueno, sobre los orígenes de la antigua Roma suele mencionarse dos teorías, una mitológica y otra histórica. Comenzando con la teoría mitológica, debemos decir lo siguiente. Bueno, la leyenda de la fundación mítica de Roma dice que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijos de dios Marte y la princesa real Silvia, reina de Alba Longa. También debemos agregar que lo que se suele decir sobre esta teoría es que fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Numitor, quien aspiraba al trono de la ciudad. Esta teoría dice que los rescató la nube Luperca, que los amamantó y más tarde fueron criados por pastores. Por último, debemos decir que con el paso del tiempo, los gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió el Palatino y Remo el Aventino. Para finalizar esta teoría, debemos decir que hay distintas versiones sobre el enfrentamiento entre ambos hermanos, pero todas coinciden en que Rómulo asesinó a su hermano en el año 753 a.C. y se convirtió en el primer rey de Roma elegida en lo alto del Palatino. Siguiendo con la teoría histórica sobre el origen de esta antigua Roma, debemos decir lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista histórico, la antigua Roma surgió de la unión de tribus etruscas, sabinas y latinas que habitaban en los alrededores de los territorios de Vía Salaria y el río Tíber. También debemos agregar que en esta teoría, estas 3 tribus no eran enemigas, sino que llegaron a ser una, la cual llegó a llamarse como Roma Cuadrata, establecida por su primer rey Rómulo en el año 753 a.C. Continuamos hablando un poco más sobre esta antigua Roma, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la monarquía romana. ¿Qué debemos decir de ella? Debemos decir que desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. es un periodo donde existe una gran influencia etrusca. De allí surge el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercen el poder los reyes romanos y etruscos.
Otro dato que podemos agregar sobre esta etapa de la monarquía romana es que es en este periodo, más precisamente hasta el año 509 a.C., fue el momento en que fue expulsado el rey Tarquinio el Soberbio y se dio la fundación de Roma, la cual se asocia con la leyenda de Rómulo y Remo. Continuemos con el siguiente periodo, más precisamente con el periodo de la República Romana. Ya, vamos a continuar nosotros para poder de alguna manera que nos alcance bien el tiempo, ¿sí? A ver, la antigua Roma, primero vamos a hablar de su ubicación. Está en la península itálica, a orillas del río Tíber, rodeado por los mares Tirineo, Jónico y Mediterráneo, limitaba por el norte con los Alpes. Pues no están aquí bien establecidos los marcos, que de alguna forma pues no se van a dar alrededor del río Tíber, que se encuentra en esta zona, y que pues poco a poco se irá expandiendo a lo largo de todo primero de todo el Mediterráneo y luego pues no hacia adentro de lo que va a significar en la Europa continental y parte de lo que es Medio Oriente, ¿sí? La monarquía, como ya la mencionó en el video, tuvo dos etapas, ¿no? Fue el periodo legendario donde gobernaron dos grandes dinastías. Primero la dinastía latina, que comprende a los siguientes reyes. Tenemos a Rómulo, que el rapto de las Sabinas será uno de los episodios más importantes. Numa Pompilio, considerado el rey sacerdote, recuerda que en las primeras etapas de las culturas antiguas se habla de la teocracia, ¿no? Y la teocracia, gobierno de sacerdotes, poco a poco se va a convertir en monarquías, en donde ya el sacerdote asume labores también de carácter militar, poderes de carácter militar y político. Entonces, poco a poco se va a convertir de un líder sacerdotal, ¿no?, a ser un líder político, va a pasar a ser un monarca, va a pasar a ser un rey, pues, ¿no? Luego tenemos a Tulio Hostilio, ¿no?, que durante su gobierno se enfrentaron los Horacios y los Curiacios. Esto es importante porque son dos poblaciones alrededor del gobierno latino, alrededor del gobierno de Roma, ¿no? Y que propiamente esto, cuando Roma logra poseer o logra dominar a estas dos poblaciones, comienza su expansión, ¿ok? Comienza a expandirse y va a determinar, pues obviamente, los primeros indicios del crecimiento romano. Y Ancomarcio, rey comerciante, establece el puerto de Ostia. Aquí el primer vínculo con el Mediterráneo, ¿no?, que propiamente más adelante será, pues obviamente, su fortaleza, pues, ¿no?, el control del mar Mediterráneo. La dinastía etrusca está comprendida por grandes construcciones. Primero dice aquí, Tarquinio el Antiguo rodeó a la ciudad de murallas, construyó alcantarillas y el circo máximo. Ojo, esto es importante porque vamos a ver cómo las condiciones de la ciudad al crecer, ¿ya? Tarquino se va a dar cuenta que era importante primero la limpieza del lugar. Entonces, es por eso importante la construcción de alcantarillas, de la gran cloaca, ¿no? ¿Ok? El poder, digamos, tener la limpieza de la ciudad implicaba que, pues, obviamente la población tenga menos enfermedades, haya menos epidemias, ¿no? Entonces, mucha gente, al ver que la ciudad, pues, ¿no?, estaba en mejores condiciones de vivir, va a comenzar a mudarse, va a comenzar a migrar a la ciudad, y esto va a permitir el crecimiento de la ciudad, pues, ¿no?, el crecimiento demográfico de la ciudad. Servio Tulio, según la tradición, era hijo de una esclava. Fue el primer monarca nombrado por el Senado. Fue considerado un organizador político, ¿no? Esto ya vamos a ver cómo al crecer la ciudad se va a establecer, pues, ¿no?, la necesidad de organizarse para poder determinar, pues, ¿no?, ciertas condiciones. Luego tenemos que Tarquino el Soberbio, para implantar su tiranía, mandó a matar a todos los senadores enemigos de su poder. Y esto, pues, obviamente le va a traer como consecuencia que el Senado no apruebe esta situación y, pues, obviamente terminen, pues, ¿no?, ejerciendo una labor de negación sobre su gobierno, lo que va a implicar el nacimiento de la República. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar entonces. República. Durante este periodo, las instituciones se consolidaron para preservar los intereses de la clase dominante. Vamos a ver aquí la institución de un montón de máximas
magistrados con la finalidad de poder, pues, ¿no?, ayudar digamos, consolidar la república, ¿ya? Para que no haya el control de otro tipo de gobiernos, para que, pues, nadie ejerza digamos, una labor de corrupción, no que al final se va a dar, pues, no, hacia finales de la república, pero que de alguna manera, pues, ejerza una labor importante. Fíjate que esta etapa es una de las más largas de la historia, pues, ¿no? Fíjate, casi 500 años va a durar la República Romana. Nosotros este año cumplimos 200 como república y estamos tratando de sobrevivir. Entonces, organización política. Primero, tenemos al cónsul, elegido por el Senado. Tenía 2 años de duración su gobierno. Había 2 cónsules, uno de carácter civil y otro de carácter militar, ¿no? Ambos con diferentes labores. Uno, pues, ejercía una labor de dictaminar leyes o de dirigir, y el otro de dirigir ejércitos, pues, ¿no? Entonces lo que había era convocar las asambleas con la finalidad de poder restablecer el orden o manifestar, pues, ¿no?, la preocupación de la población. Un pretor, que era como un juez, que también dirigían ejércitos, ¿no?, administraban justicia. Eran los que cazaban personas, determinaban separaciones, ayudaban con la propiedad privada, limitaciones de tierras, etcétera. Los censores controlaban el ascenso de los patricios al Senado, además de también llevar los censos de la población, contaban la población para ver, pues, ¿no?, la nueva cantidad de personas que habían, cuántos menores de edad, cuántos eran económicamente activos, cuántos podían pagar impuestos, cuántos no, cuántos pobres habían, cuánta gente enferma, etcétera. Pues, ¿no?, todo esto era importante para poder llevar bien el control de la población y de la ciudad. Estas personas eran magistrados. Ahora, como ellos, había más personas, como el cuestor, por ejemplo, ¿no? El cuestor era quien aprobaba los presupuestos, aprobaba los proyectos, ¿no?, de construcción de diferentes lugares. El cuestor viajaba por los diferentes distritos, diferentes ciudades, ¿no?, para ver, pues, qué era lo que se necesitaba, ¿no?, y enviaba documentación, pues, ¿no?, al Senado con la finalidad de que aprobaran junto con él, pues, ¿no?, la construcción de determinados lugares. Y luego de la aprobación de esta construcción, ya sea una posta, una escuela, algún lugar, pues, ¿no?, que fuese necesario, él, pues, presupuestaba el costo de la construcción, pues, ¿no?, el cuestor. Luego tenemos los comicios, que eran, pues, ¿no?, 2 instituciones que ejercían una labor de elegir, pues, ¿no?, estos miembros. Uno era el Senado y más adelante va a ser los tribunos de la plebe. El Senado, instituido o constituido por patricios, ¿no?, los que, pues, obviamente se sentían los ciudadanos, ¿no?, digamos, con derechos, ¿no?, los descendientes directos de los latinos, y los plebeyos, que, pues, obviamente eran la población en general, pues, ¿no? Los plebeyos constituían los tribunos de la plebe, que más adelante tendrán mucho poder para participar de la elección de los magistrados, senadores, etcétera, ¿no? Con el tiempo incluso van a llegar a censurar, ¿no?, a los senadores, pues, ¿no?, o a los magistrados superiores, ¿no? Y esto obviamente traerá mucha inestabilidad para lo que va a significar la república, ¿no? Esto, por eso van a aparecer los triunviratos y Julio César y Marco Antonio, y de lo que vamos a hablar ahora más adelante, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuamos aquí. Tenemos la organización social. Primero, los patricios, ¿no?, descendientes de los fundadores aristócratas con derechos ciudadanos. Los patricios, en un primer momento, ejercieron toda la labor de poder, pues, ¿no?, senadores, magistrados, cuestores, censores, ¿no?, cónsules, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos a los clientes, ¿no?, hombres libres y pobres, vasallos de los patricios. Los clientes eran, en muchos casos, personas liberadas, o si no, eran extranjeros que necesitaban el permiso o la protección de algún tipo de patricio para poder continuar con su vida, ¿no? Eran pequeños comerciantes, pequeños generadores de oficios, como forjadores, carpinteros, sastres, etcétera, ¿no?, que propiamente en su mayoría caían como sirvientes de los patricios. Aquí la palabra es sirvientes, no vasallos. Los vasallos aparecen recién en la Edad Media, ¿no?, con el feudalismo. Perdón. Luego tenemos a los plebeyos, ¿no?, que eran ya la parte, ¿no?, la clase social de menor rango en lo que es la línea social de Roma, con
derechos, con algunos derechos, por ejemplo, como para comerciar, para poder ejercer una labor personal, para poder casarse, para poder ¿no? viajar, etcétera, ¿no? Entonces eran literalmente personas con oficios muy simples, como pescadores, muchos de ellos trabajadores de campos, no eran dueños de tierras, no trabajaban en los campos. Ok, entonces había esta condición, ¿no? Dice aquí, los peninsulares sometidos, extranjeros, vagos, libertos, pobres con derechos ciudadanos limitados, ¿no? Eran personas con mucha dependencia, y que poco a poco ganarán poder gracias a los tribunos de la plebe. ¿Okay? Los tribunos de la plebe van a permitir a los plebeyos comenzar a tener participación política, ¿okay? Escoger senadores, escoger sus magistrados, ¿no? Aquí van a aparecer leyes que los van a favorecer, de las cuales vamos a hablar ahora, y que de alguna forma, pues, ¿no? Con el tiempo comenzarán a invadir el poder de los patricios, pues, ¿no? Y esto es algo que obviamente va a generar la inestabilidad de la república y terminará convirtiéndose en imperio, pues, ¿no? Y por último tenemos a los esclavos, pues, ¿no? Que los vencidos en las guerras y comprados en los mercados, ¿no? Estaban considerados como cosas, ni siquiera como personas, ¿no? Cosas sin derecho alguno, pues, ¿no? Sí, fíjate que sí, en verdad era así. Ahora, sí, si alguno ha visto la película Gladiador, ¿no? Hay una parte donde él es ya esclavo, ¿no? Es parte de los productos de un comerciante, y cuando lo van a comprar, ¿no? Cuesta mucho menos que los animales, ¿no? Dan 1,000 monedas por una docena de esclavos, y 2,000 por una jirafa, o sea, no, 2,000 por un animal, o sea, fíjate, un animal costaba 12 veces más, 24 veces más que un esclavo, o sea, o comprabas un animal y de allá para te venía un esclavo, o sea, ¿no? Entonces, no era algo muy valorado, porque el esclavo tenía finalidades de lucro nada más, ¿no? Para exigirle que trabajara hasta morir, o de repente usarlo como gladiador en apuestas, y no se preocupaban por su vida. Si moría, pues, ¿no? en la arena, ya era problema del esclavo, pues, ¿no? Ya perdí, qué pena, pues, o sea, no había ningún sentimiento con respecto a los esclavos, ¿no? Eran literalmente considerados como material, ¿no? Como cosas, o sea, no tenía ningún ejercicio de labor personal. ¿Ok? Muy bien, continuamos acá. El derecho romano. Muy bien, fue consecuencia de las luchas de clases entre patricios y plebeyos. Los primeros buscaron siempre mantener sus intereses de clase dominante. En cambio, los plebeyos pedían mayor participación en la dirección del Estado romano. La primera lucha fue el retiro de los plebeyos al Monte Sacro. Temeroso el Senado mandó una embajada de personas notables, entre ellas figuraban Menenio, Agripa, muy amado por el pueblo, ¿no? Les prometió que el Senado accedería a sus peticiones. ¿Cuáles fueron? Tenemos la amnistía para todos los rebeldes, disminución de los impuestos, libertad para los esclavos por deuda, elección de los tribunos de la plebe. Fíjate, aquí comienza el tema de intervención, pues el tema de participar en la elección de sus representantes, pues, ¿no? Ahora, dentro de las principales leyes que se ejercieron, vamos a tener, por ejemplo, la ley Publilia, dictada por el tribuno Publio. Otorgaba a la plebe el derecho de elegir a sus magistrados, tribunos y ediles, ¿no? Por votación o plebiscitos. Fue una ley costumbrista. ¿Qué implica esto? Que con el tiempo se convirtió ya en algo que se debía hacer, elegir a sus miembros gobernantes, ¿no? Sean alcaldes, senadores, cónsules, etcétera. Entonces va a tener mucha importancia aquí la opinión de la población, pues, ¿no? Es por eso que en el imperio, para poder controlar al pueblo, va a aparecer una frase muy conocida, ¿no? Que hasta ahora funciona: pan y circo para el pueblo, para que no se queje de lo que hacemos como corrupción, pues, ¿no? Hasta ahora se da pan y circo para el pueblo, ¿no? Programas sociales, tuppers, guerra, pan y circo para el pueblo. Ley de las 12 tablas. Elaborada por los distintivos magistrados, fue la primera ley escrita. Esta ley de las 12 tablas va a ejercer una labor de carácter penal, de propiedades, de carácter civil, en cuanto a matrimonios, separaciones, etcétera, ¿no? Va a ser la primera ley que se va a ejercer de forma tangible. La ley Canuleia, igualdad social.
matrimonios mixtos. Ojo, aquí con matrimonios mixtos se refiere a matrimonio entre dos personas de distintas clases sociales, ¿ya? Matrimonios entre plebeyos y patricios, ¿ya? Esto es algo que no era pues funcional. Recuerdo que los romanos también aplican la gens. ¿Qué cosa era la gens? Era este matrimonio entre miembros de la misma familia para no tener que dividir o expandir pues no los bienes o tener que repartirlos de forma pues no tan amplia. Y pues obviamente con el matrimonio mixto, si una dama patricia se casaba con un plebeyo, pues obviamente el patrimonio de esta dama también se compartía con la familia del plebeyo, pues no, y esto era algo que pues en un primer momento fue inadmisible, hasta que apareció pues no la ley, el matrimonio por bienes separados, pues, ¿no? Para que si en el caso se separaran o hubiese algún problema, ninguna de las partes pudiera ejercer un dominio sobre las propiedades del otro, pues, ¿no? Luego tenemos la ley licinia, igualdad política para acceder a cargos públicos por parte de los plebeyos. Ya era bastante que tuvieran pues los plebeyos, pues, ¿no? Acceso a elegir sus miembros, ahora no solo a elegirlos, sino también podían postular a ser senadores, a ser magistrados, a ser cónsules, ¿no? Y obviamente, pues esto no va a caer tan bien para los patricios, y fíjate que es algo que ya se da pues más adelante, ¿no? Se da en el 367 a.C. Van a pasar más de 150 años para que recién, pues, ¿no? Los patricios comiencen a considerar que los plebeyos tuvieran, pues, ¿no? Acceso al poder. Y que obviamente para los patricios, ojo, con el tiempo va a ser un error, pues, ¿no? Porque terminarán cediéndole territorio a personajes que van a alterar el orden, pues, de la república. Continuamos aquí. La ley Ogulnia. La igualdad religiosa. Ojo, los plebeyos participan en la celebración de los cultos. Y no solamente esto, ¿no? Ya no solamente era un tema de participación, sino un tema de poder tener tolerancia religiosa. Entonces aparecieron, pues, ¿no? Las nuevas entidades con respecto a otras culturas. Baal comenzó a llegar, Baal, que era de Mesopotamia, comenzó a llegar a Roma. Ra, que era egipcio, va a comenzar a llegar a Roma también. Con la aparición del cristianismo también, pues obviamente se va a dar esta condición de tolerancia que con el tiempo será pues lamentable para los romanos, porque el cristianismo va a terminar dominándolos, ¿no? Y el cristianismo a la fecha va a persistir, algo que no pasó con el Imperio Romano. Entonces, estas leyes van a ser, pues, ¿no? Algunas de las principales que van a ejercerse, pues, ¿no? A lo largo de la República Romana y que van a prevalecer durante el Imperio Romano, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar entonces. El expansionismo. Dice aquí, sin existir inicialmente una clara idea imperialista, diversos factores impulsaron el intervencionismo militar para ampliar la esfera del dominio, ¿no? La conquista dio mayor fuerza al Senado, muchos de cuyos miembros consolidaron su posición con el desempeño de los mandos militares en las provincias o teatros de operaciones. La expansión del imperio, si bien es cierto, se inicia en la República, ¿ya? No propiamente tendrá fines de carácter, digamos, militar. Primero va a ser un dominio de carácter comercial, ¿no? O sea, vamos a ver de lograr llegar, pues, ¿no? Al norte de África, a la península del Peloponeso, a Medio Oriente, ¿no? Y pues en algún momento va a haber una exigencia de control, y es aquí donde aparece, pues, ¿no? Las legiones, ya van a aparecer los rasgos militares, pero la primera intención es de carácter comercial. Ya luego será de carácter militar porque necesitaban imponer sus leyes o sus propuestas económicas en estas zonas, y que obviamente, pues, no, más de un lugar se va a rebelar, no las va a aceptar. Entonces, al buscar imponerlas, van a necesitar del apoyo militar, pues, ¿no? En el siglo IV a.C.,
los galos, que habían desalojado a los etruscos del Valle del Po, descendieron hacia el país latino en el 390 a.C. Estamos hablando de que llegan a la península itálica, pues, ¿no? Los romanos fueron vencidos junto al río Alia. Los invasores al mando de Breno saquearon Roma, ¿no? Va a ser una de las pocas situaciones adversas para Roma que, pues, con el tiempo se van a poder recuperar. Las guerras púnicas. Muy bien. ¿Entre quiénes fueron las guerras púnicas? A ver, chicos, ¿entre quiénes fueron las guerras púnicas? Entre Roma y Cartago. Muy bien, Andrea, claro. ¿Y por qué les decían púnicas? Porque los cartagineses son descendientes de los fenicios. Y los fenicios, en latín, pues, ¿no? Se les dice Phoenix, ¿ok? Phoenix con P y H, ¿no? Para que de alguna manera se pueda entender. Se escribe así. De ahí el nombre o la derivación de púnicas, pues, ¿no? Cuando las traduces del griego al latín, se va a pronunciar punix, ¿no? Por eso guerras púnicas, ¿no? Las guerras púnicas serán esta condición en la cual había una necesidad del control del mar Mediterráneo, pues, ¿no? Pues obviamente los romanos van a buscar este control, los cartagineses ya lo tenían, por eso eran un pueblo muy poderoso, eran una población, una ciudad muy poderosa, pues, ¿no? Muy fuerte comercialmente y militarmente, obviamente podían respaldar un buen ejército. Entonces Roma va a buscar tener este control, y para tener el control del mar Mediterráneo había que vencer a los cartagineses, y por eso se van a dar, pues, ¿no? ¿Ok? La principal consecuencia, obviamente, de las guerras púnicas será, pues, obviamente, la derrota de Cartago y su devastación completa, y obviamente y el control del Mediterráneo. ¿Sí? Muy bien, reformadores civiles, tendremos a Tiberio Graco, elegido de tribuno de la plebe, de origen aristocrático, dicta algunas leyes para evitar la protesta, ¿no?, de los sectores populares, como la ley agraria, pues, ¿no? Y esto va a permitir, pues, ¿no?, que los plebeyos tengan acceso a tener tierras del Estado propias. Ok, esto obviamente no era bien visto. Y Graco, Cayo Graco, va a buscar que, pues, digamos, no solamente los patricios tengan beneficios para poder vender sus cereales, sino que todo el mundo los tenga. Entonces, la reducción del precio de los cereales va a ayudar a que de alguna manera haya una sana competencia entre comerciantes, patricios y metecos, ¿no? O plebeyos, y esto obviamente no le va a caer bien a los patricios, pero ambos lamentablemente serán asesinados, pues, ¿no? Porque sus leyes no favorecían a los patricios. Y continuamos aquí. Reformadores militares. Aquí vamos a comenzar a ver la decadencia de lo que va a ser la República, pues, ¿no? Con personajes que van a, digamos, a tratar de ejercer una labor de cambio que, pues, que lamentablemente no va a funcionar para otros sectores y terminarán ejerciendo rivalidades, ¿no? Primero tenemos a Cayo Mario, que es el primer personaje con la túnica naranja. Luego tenemos a Lucio Cornelio Sila, y entre los dos habrá un conflicto que al final, pues, ¿no?, terminará con el ascenso del primer triunvirato, pues, ¿no?, que está mencionado aquí, ¿no?, con Cayo Mario y luego tenemos a Julio César, ¿no?, el segundo, que va a ejercer una labor también de control, que será asesinado en el Senado no por Bruto, no, Bruto, su hijastro, ¿no? Ya, se suena raro cuando dice que Julio César fue asesinado por Bruto, ¿no? O sea, no propiamente era por su intelecto, sino porque su hijo se llamaba así, y que, pues, esto va a marcar el ascenso, porque Bruto no va a tener el respaldo del Senado, y va a marcar el ascenso de Marco Antonio, pues, ¿no?, Octavio y Lépido, y que luego se va a ejercer una lucha entre ellos, ¿no?, y Marco Antonio terminará siendo asesinado por Octavio, ¿no?, y Octavio, luego de controlar Egipto, volverá, Lépido va a huir, y Octavio se quedará con el control del gobierno, pues, ¿no?, lo que va a permitir el ascenso o el inicio del imperio. ¿Ok? La República no estaba abolida oficialmente, pero de hecho ya había desaparecido y dado paso al imperio. El Senado le concede a Octavio el título de Augusto, ¿no?, el consagrado, es decir, magnífico, grande y príncipe del Senado. La historia lo llamó siempre César Augusto. En teoría continuaban en sus funciones de los cónsules, los pretores, los tribunos, etcétera, pero poco a poco perdieron su importancia y todo el gobierno pasó a manos
de Augusto, ¿no? Va a tener varios títulos en verdad, ¿no? Va a ser llamado Augusto por ser, ¿no? Digamos, el príncipe de los dioses, va a ser emperador porque va a ejercer el poder militar, va a tener cargo de cónsul vitalicio, pues, ¿no? Y eso le va a permitir control ejecutivo. También va a ser llamado gran pontífice, lo que quiere decir que tendrá poder religioso, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos poderes que se le va a dar al emperador le van a dar una condición centralista, pues, ¿no? Y que al final, pues, va a terminar, digamos, derogando o quedando de lado los demás cargos, los demás magistrados, pues, ¿no? Augusto fundó una guardia imperial o pretoriana y estableció la Pax Romana. La Pax Romana, que va a durar cerca de 2 décadas, durante el gobierno de Octavio, será importante porque aquí va a aparecer un personaje que luego será utilizado en el Renacimiento. Va a aparecer Cayo Mecenas. Y Cayo Mecenas se va a encargar del auge de la cultura en Roma. Y luego su nombre será utilizado por los personajes que respaldaban a los artistas. Recuerda que de esto vamos a hablar más adelante, cuando nos toque hablar de edad moderna. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? De Miguel Ángel, que tenían mecenas, que eran personas que pagaban por sus trabajos, ¿no? Entonces, y estos personajes, como Lorenzo de Medici, ¿no? Era un personaje que va a adoptar el título de mecenas, porque pues, obviamente Mecenas fue un personaje que aparece en esta etapa de Roma, donde se preocupaba por la cultura, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante por ello mencionarlo, ¿no? Que hay una relación directa de cultura o de nombres, ¿no? En la historia. Esta paz romana, con la cual aseguró las fronteras contra grupos que amenazaban el expansionismo romano. La paz fue propicia para las letras y las artes, las cuales florecieron singularmente durante este reinado. Aquí vamos a ver durante el imperio la máxima expansión de Roma, ¿no? Que se va a dar con Trajano. Vamos a ver la construcción, ¿no? del Coliseo Romano, gracias a Vespasiano, y así, ¿no? Tendremos diferentes personajes. Calígula será, pues, uno de los aspectos negativos, ¿no? Si bien es cierto, fue un gran administrador, también fue muy lujurioso, no tenía mayor noción de control, y etcétera, ¿no? Tendremos diferentes emperadores que a lo largo del Imperio Romano, pues, ¿no? Darán ejercicio de su labor, ¿no? Y que al final, pues, ¿no? Terminará decayéndolo con Rómulo Augusto, pues, ¿no? Los érulos van a dominar esta situación y terminarán, pues, derrocando a los romanos, y Roma de Occidente caerá, se dividirá en los reinos bárbaros, y Roma de Oriente terminará convirtiéndose en lo que, pues, en el Renacimiento se conocerá como el Imperio Bizantino. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es Roma? Que, si no me equivoco, pasamos a las preguntas para la clase. Tenemos hasta las 11:55, si mal no me equivoco, ¿verdad? Grecia fue invadida por los romanos. Grecia, los últimos enclaves de Grecia quedaron en la península itálica, y poco a poco, cuando la expansión de Roma, comenzaron a conquistarlos y a volverlos sus esclavos. Pero como eran personajes muy cultos, fueron tomados como los protectores de sus hijos. Protectores de sus hijos. No, Grecia es el término que se le da a toda la colonia de las ciudades-estado, a Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Macedonia. O sea, todas son comunidades griegas. La isla de Creta, el norte de África, la Magna Grecia, la península itálica, el extremo de la península itálica, a todo ese conjunto de territorio, a todas las islitas del mar Egeo, se les denomina griegos o griegas. O sea, son una etnia en verdad. Es una cultura griega que se dividieron en diferentes ciudades, ¿no? Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Macedonia, Creta. Así se determina. ¿Me deja entender, Carlos? Bueno, vamos a continuar.
Sí, porque nos gana el tiempo. Muy bien, entonces, preguntas para la clase. Dice aquí. Es la más importante de las construcciones minoicas de Creta, Grecia. Fue construido hacia el 2000 a.C. y destruido por un terremoto antes de 1700 a.C. Para ser reconstruido en los siguientes años, sufrió destrucciones parciales hacia 1650 a.C. e importantes antes del 1400 a.C., cuando fue abandonado para ser reutilizado después por los dorios y los romanos. Estamos hablando... ¿Cuál de estas construcciones es? Así es, muy bien, Alessandra, Joseph, muy bien, es el Palacio de Knossos. El Palacio de Knossos es el más importante de los palacios minoicos de Creta, ¿no? Fue construido hacia el 2000 a.C. y destruido por un terremoto antes del 1700. Muy bien. Continuamos. Una de las primeras altas culturas del Mediterráneo oriental fue la civilización minoica, cuyo centro principal fue la isla de Creta. Los minoicos construyeron enormes palacios como el de Knossos, además de inventar un nuevo tipo de escritura que aún no ha sido descifrada en su totalidad por los arqueólogos. Económicamente destacaron por... ¿Cuál será su principal rubro económico? Así es el comercio marítimo, muy bien. La economía minoica sobre una base agrícola evolucionó hacia lo mercantil, pues no, el comercio es su rasgo más importante y en gran medida. Hacia el final del texto dice, no tenían una flota guerrera, sino una flota comercial, ¿no? Y esto es muy importante. Continuamos aquí. Vamos a avanzar porque nos quedan pocos minutitos ya. A ver, es un yacimiento arqueológico situado en la península del Peloponeso. Se ha utilizado el nombre de Micenas para nombrar el periodo de historia griega, comprendido entre el 1600 y el 1100 a.C. Tras los descubrimientos de Henry Schliemann, se pensaba que ocupaba una posición de liderazgo, pero otros estudios posteriores indican que probablemente la civilización se componía de una serie de reinos independientes. El yacimiento arqueológico está situado a 90 kilómetros al sudoeste de Atenas, en el noreste de la península del Peloponeso, ¿no? Y entre sus restos más visibles se cuentan los muros ciclópeos de las ruinas de la Acrópolis y las construcciones funerarias, como el llamado Tesoro del Atreo. Fue declarado junto con el yacimiento arqueológico de Trinto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 99. Y estamos hablando muy bien, estamos hablando de Micenas. Muy bien, Micenas es un yacimiento arqueológico situado en la península del Peloponeso. Muy bien, chicos. Muy bien, a ver. Las polis griegas aparecieron en el siglo VIII a.C., desenvolviéndose básicamente el comercio marítimo y un intenso intercambio cultural de las sociedades mediterráneas. Entre estas destacó Atenas, ciudad-estado que constituyó como el centro cultural de la antigua Grecia y que políticamente, ¿qué tipo de gobierno se ejercieron en Atenas? Así es, Andrea, muy bien. Se desarrolló la tiranía y la democracia, pues, ¿no? Atenas constituyó el mejor ejemplo de polis con gobierno democrático. Democracia, aristocracia, tiranía. Pues. Muy bien. Siguiente pregunta. Las polis griegas, durante el periodo arcaico, empezaron a experimentar un proceso de expansión económico que se vio expresado en la colonización de las costas mediterráneas. En este contexto, las ciudades de la Grecia clásica, fundadoras de colonias, se denominaron, mientras que las zonas colonizadas recibían el nombre de, ¿cómo se les decía a las grandes ciudades? Ajá, muy bien, Carlos, Jessica, así es. Estamos hablando de las metrópolis y las cleruquias. Continuamos. Número 6. Los fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, Italia, a la cual le dieron su nombre, pero dominaron en el norte de Italia durante los siglos 8, 7 y 6 a.C. y lograron expandir su comercio por el Mediterráneo occidental. Finalmente fueron derrotados y absorbidos culturalmente por los en el siglo VI a.C. ¿De quiénes estamos hablando acá? Así es, muy bien, Alessandra. Estamos hablando de los etruscos que fueron conquistados más adelante por los romanos, pues, ¿no? En la zona de la Toscana. Actualmente tiene los mejores vinos del mundo, la Toscana, que vienen desde Italia. Vamos a continuar.
Número 7. En el establecimiento de la República Romana se crearon una serie de instituciones políticas que sentaron las bases de la estructura organizacional del Estado romano. De estas instituciones destacaba el Senado, que estaba encargado de... ¿De qué estaba encargado el Senado propiamente? Ajá, es la D. Muy bien, Jessica. Elegir a todos los magistrados del Estado. Los senadores tú propiamente tenían control de redactar leyes, eso lo hacían los cónsules. Y lo que hacían los magistrados, o lo que hacían el Senado era, digamos, cuestionar si esa ley estaba bien. Podían modificarla, podían alterarla o sugerirla, ¿no? Pero no podían evitarla. Si el cónsul decidía dictaminar la ley, o el emperador dictaminaba la ley, no había quien lo evitara. ¿Okay? Eso es importante mencionar también. También eran parte del control de presupuestos y todo, y eso era a cargo de los magistrados, ¿no? Que le daban, ¿cómo se dice? Reportaban, pues, ¿no? Al Senado todas las decisiones que tomaban los magistrados. Número 8. La organización política romana durante la República estuvo basada en el papel de las instituciones, organismos encargados de dirigir la vida política de Roma. El consulado, institución propia de la etapa republicana, se encargaba ¿de qué se encargaba el cónsul? Había un tipo de cónsul en particular, uno civil y el otro militar. Estamos hablando de... Así es, Alexandra, muy bien, liderar los ejércitos en campañas. Esto era lo básico, pues, ¿no? Para lo que se quería hacer. Ahí van a tomarle captura. 9. Roma inició su expansión territorial en la época republicana basándose en sucesivas campañas militares. Esto se dio gracias a la consolidación del sistema esclavista y a la nueva organización política fundamentada en las instituciones y los magistrados como el Senado, los cónsules, las asambleas, los pretores o los cuestores. En el caso de los últimos, estos se encargaban de... Justo hablamos de los cuestores ahora. ¿De qué se encargaban los cuestores? Ajá, los impuestos. Entonces, administrar el presupuesto y cobrar los tributos, pues, ¿no? Exacto. El cuestor fue el magistrado regular de menor rango de la antigua Roma y se encargaba de recaudar impuestos y administrar las rentas. Última pregunta. Las guerras púnicas fueron contiendas militares que enfrentaron a Roma y Cartago, las principales potencias en el Mediterráneo occidental hacia el siglo III a.C. Una consecuencia para Roma al culminar la primera guerra púnica fue... ¿Cuál va a ser las principales consecuencias? Muy bien, Andrea. Estamos hablando del control comercial del mar Mediterráneo, pues, ¿no? Tras 23 años de conflicto, por fin Roma se hará cargo del poder del Mediterráneo comercial, sobre todo, que era lo más importante. Eso, gracias a ello, va a lograr la expansión que requería, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Recuerden que todavía